Hola, buenas tardes o buenos días. Hola Adriana, Raúl, Alejandro, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, podemos utilizar tanto los micros como el chat, cualquier forma para poder comunicarnos y sobre todo ante cualquier incidencia que surja por pues, tanto la documentación que solemos subir durante la clase o cualquier interferencia que haya, pues es bueno conocerla o que me la digáis de primera mano de vuestra parte, tanto por el chat como simplemente tomando la palabra en la clase. Bueno, daros la bienvenida a la asignatura de instrumentos financieros derivados. Hoy, y como será costumbre a lo largo del curso, pues al inicio de la misma, pues me gusta un poco iniciar la clase diciendo lo que vamos a ver o lo que vamos a trabajar, ¿no? Hoy es el primer día y lógicamente vamos a tener una primera fase de presentación en la cual me presentaré yo personalmente y también lo que va a ser la asignatura en sí, cómo os voy a medir, qué vamos a hacer, qué buscamos o qué objetivos tenemos con esta asignatura y en una segunda parte empezaremos o comenzaremos pues con el propio tema 1. Esa es la forma que vamos a dividir la clase de hoy, ¿vale? Con lo cual, pues en ese sentido será una tónica habitual que al inicio de la clase os comente o os informe de aquello que vamos a ver a lo largo de la sesión en directo, que llamamos, ¿no? Por supuesto, como os he comentado, tanto el chat que está abierto como cualquier duda que tengáis, pues podéis levantar la mano o directamente tomar el micrófono, me interrumpís y comentamos aquellas dudas que se puedan estar generando. Bueno, os doy la bienvenida, Siempre vamos a trabajar bajo el formato de una presentación. Toda la documentación que trabajemos en clase se os subirá de manera inmediata al campus. En la parte de archivos solemos tener o crearemos un archivo que pone clases en directo, donde toda la documentación que trabajamos en estas sesiones, tanto presentaciones como Excel o cualquier otra documentación que sea susceptible o que hayamos visto en clase, será subida, con lo cual vais a disponer de toda la información que trabajamos a lo largo del curso, ¿vale? También os iré orientando cosas que creo que son necesarias o también cosas que veo que son importantes para el buen desarrollo de la asignatura, del máster y también de cara a vuestro desarrollo profesional. Bueno, voy a compartir, ¿vale? La primera que vamos a hacer es compartir la sesión de presentación, ¿vale? Con lo cual, siempre que tengáis cualquier duda, me interrumpís, como siempre os he dicho, y bueno, pues llevaba un par de minutos hablando y lo primero que hago es presentarme, ¿no? En este caso, yo soy Hugo Navarro, algunos de vosotros ya me conocéis porque habéis también, en este máster tengo doble gorro, voy a ser vuestro profesor de la asignatura de instrumentos financieros derivados, pero también soy el coordinador del máster y voy a ser vuestro tutor, por lo cual voy a ser la persona también, el interlocutor que tendremos periódicamente cada 2 o 3 semanas una mentoría, una tutoría, donde trabajaremos o analizaremos pues aquellas dudas, aquellas dificultades que estamos teniendo en el curso y siempre también trataré de ofreceros alguna temática de actualidad, ¿no? Para que esa mentoría o esa tutoría tenga un doble objetivo. Por un lado, el poder reunirnos en un espacio que os sintáis cómodos y en el cual podáis comentar el devenir del curso, tanto lo bueno como lo malo, inquietudes, dificultades. De hecho, ahí será un espacio también para vosotros y también pues, utilizarlo pues, para poder sacar más provecho a esas mentorías y poder sacar algo no fuera de lo que es el temario, sí relacionado con él, pero que sea de actualidad y que os aporte valor y que pueda generar debate. También a la semana siguiente, pues lógicamente tendremos una tutoría individual que se abrirá en calendarios y que podrá ser solicitada o pedida por cada uno de vosotros si cree que el tema a tratar sea de manera individual, ¿vale? Bueno, pues respecto a mí, tenéis mi LinkedIn, lógicamente podéis contactar conmigo a través de ahí, pero lógicamente a nivel profesional, todo lo que sea la relación
del curso académico, tenemos que canalizarla a través de los diferentes mecanismos que tenemos para relacionarnos, ya sean los foros, ya sean las clases, ya sean los diferentes mecanismos que tenemos dentro de UNIR, ¿vale? LinkedIn vamos a poder contactar como profesionales, todos aquellos que estéis lógicamente trabajando o que vais a empezar a trabajar o que trabajaréis en un futuro. Muchos de vosotros o muchos de los egresados o ya titulados del máster hemos contactado más adelante a través de la red, nos comentamos, pasamos artículos, nos comentamos decisiones, bueno, pues tenemos un cierto vínculo, pero lógicamente ya en el ámbito profesional. Pero bueno, ahí tenéis mi LinkedIn por si queréis analizar mi trayectoria. De manera resumida, pues llevo ya más de 30 años, pone 25, pero son más de 30 años de experiencia en la gestión de activos, tanto en banca de inversión como en diferentes entidades financieras y boutiques especializadas, que es donde estoy ahora. Bueno, tiene una trayectoria en la cual he ido viendo el conjunto de los diferentes mercados financieros desde un punto de vista de diferentes lados. He estado muchos años ya, creo que llevo ya desde el 2008 en gestión de activos, es decir, en la gestión patrimonial de carteras, en el asesoramiento de esas carteras también, gestionando vehículos, gestionando fondos, hedge fund, etcétera, una dilatada experiencia, pero después de muchos años de trayectoria, y siempre lo digo también de cara a vosotros y de cara a qué es el futuro que os espera, incluso en mi caso, pues también sigo en ese proceso, pues básicamente la formación ha sido, la formación constante, no es que haya sido obligatoria, ha sido una necesidad para afrontar los diferentes nuevos retos, los diferentes nuevos productos que van saliendo, y ha sido un poco pues el mantra o un poco la filosofía que he utilizado en mi forma de trabajar. Creo que es bueno actualizarse, creo que es necesario y obligatorio estar, y nos va a obligar a estar en formación constante. Vosotros habéis dado ya un paso muy importante, como es el realizar un máster que es de especialización, que no es genérico, que es un máster ya de especialización en algo que intuís o que os gusta o que veis una oportunidad profesional, como también es el caso, pero os invito, os aseguro que a lo largo de vuestra vida esta formación va a ser prácticamente una práctica habitual, no solamente porque tengáis que hacer una formación específica obligatoria todos los años para recertificar vuestros títulos o certificados financieros, sino que básicamente es una necesidad porque el mercado financiero es uno de los mercados más competitivos, más exigentes y con más cambios pues de manera casi constante, con lo cual prácticamente no te puedes, como diciendo, relajar, y lo que te obligas es a estar en esa situación de formación constante que te aporta, te hace mucho mejor profesional, lógicamente, y te da herramientas para lo que más importante es saber tomar decisiones, ¿no? Que ese es un poco el segundo punto que definiría profesionalmente, ¿no? La toma de decisiones que os vais a ver vistos obligados a tomar a nivel financiero, el decir cuándo tengo que invertir, cuándo no tengo que invertir, qué exposición debo tener un activo, qué tipo de estrategia seguir. Es decir, vais a estar en un foco o en una profesión donde tenemos que tomar muchas decisiones, no todos los días, pero muchas de ellas de manera periódica, ¿no? Y estas decisiones, lógicamente, solo en una trayectoria larga de tiempo van a estar soportadas bajo una metodología, ¿no? Es decir, vais a tener que buscar un método, una formación, unos conocimientos y luego unos métodos de trabajo, unas destrezas que os permitan tener una filosofía, una forma de trabajar constante y que sea coherente en el tiempo. Porque si no, si lo dejamos, como digamos, al azar, a la intuición, que también son dos variables relativamente importantes en el sector, hay muchos compañeros también que tienen buena intuición, pero esa intuición es puntual, son en momentos determinados, pero debe estar soportada por una metodología de trabajo. Claro que suma esa intuición, incluso el azar, muchas veces el salirse del mercado en un momento determinado, el entrar en un momento determinado, que decirte, eso también muchas veces es cierto azar puedes tener, ¿no? Pero os aseguro sin esa metodología ni el azar ni la intuición podrán aflorar porque será inconsistente en el tiempo. Con lo cual, dos consejos, ¿no? Por un lado, tener una forma de trabajar y coherente, y eso es lo que vamos a hacer mucho hincapié, sobre todo en esta asignatura, que os iré informando y trabajaremos, la coherencia del relato, la coherencia de lo que cuento y explico a nivel financiero o a nivel económico. Es muy importante, no solamente para transmitir al cliente, sino para ti mismo, tener la seguridad
que lo que estás haciendo tiene todo el sentido financiero y económico. Luego ya que vaya bien o que sea una decisión acertada o no, eso es una segunda derivada y muchas veces el tiempo te dirá si acertaste o no. Pero lógicamente lo que no puede ser, lo que no tiene recibo en esta profesión es que tomemos decisiones sin ningún tipo de control ni metodología y luego queramos buscar esas explicaciones detrás de ellas. Eso es prácticamente imposible. Con lo cual, por un lado, metodología en la forma de trabajo, formación constante como hábito y actualizarse de manera casi constantemente, ¿no? Eso va a ser un poco, yo os diría, el resumen profesional que me ha llevado a estar más de 30 años en el sector. Yo digo, ahora mismo estoy trabajando en una boutique financiera que soy socio, que montamos hace ya 8 años y montamos un pequeño grupo y hicimos una especialización. Somos especialistas, en este caso, un nicho de mercado de renta fija, pero realmente trabajamos y tocamos prácticamente todos los activos financieros y somos muy intensivos en el uso de derivados, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues bueno, tenéis aparte de tenerme como docente, también tengo mucha experiencia a nivel profesional en la toma de decisiones y vamos a poder compartir o poder debatir determinados momentos y sobre todo, pues desafortunadamente, en este momento estamos viviendo una situación, pues por lo menos de incertidumbre y de alta volatilidad en los mercados financieros, que debatiremos seguramente a lo largo del curso. Respecto a la asignatura, pues bueno, pues deciros que la programación es semanal. Básicamente ya habréis tenido varias asignaturas de este primer cuatrimestre. Sé que es intenso, incluso además ahora al principio también sé que estáis con el curso o con el taller de métodos cuantitativos, con lo cual este inicio reconozco que es intenso, ¿no? Y os apoyo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, también estamos como digo, en un máster de mucha especialización que vais a aprender muchísimo y que vais a obtener destrezas que os van a servir en vuestro día a día desde el primer día que os incorporéis o desarrollando en los propios trabajos que estéis. Con lo cual os animo a hacer un esfuerzo especial en este primer cuatrimestre para no desvincularos de ninguna asignatura y poner pues el mayor énfasis. Y aquellos que no podéis seguir el día a día, pues os va a tocar los fines de semana, lógicamente, pues el aprovecharlos para poneros al día, ¿no? En ese sentido. Entonces, nosotros tenemos, claramente va a ser estos días, los jueves, creo que está programado, que tendremos sesión de derivados. Claro, como son 5 asignaturas, vais a tener una al día, pues que haya algún cambio puntual en un momento determinado. Las sesiones van a ser prácticas y de actualidad, ¿vale? Es decir, nosotros de duración de 60 minutos. Básicamente, yo no vengo a explicaros lo que el campus ya os da, el temario que tenéis, toda la documentación, todos los PDFs están estupendos, documentan perfectamente la parte académica y teórica de todo aquello que vamos a ver. Yo básicamente voy a hacerme foco o centro en aquello que es más relevante e importante y lo vamos a usar para llevarlo a la práctica. Es verdad que al principio pues, tenemos que tener una serie de conocimientos, las 2 o 3 primeras sesiones de esta asignatura pues pueden ser algo de conocimientos que debemos afianzar, algo más teórico, pero rápidamente vamos a ponernos casos a trabajar los casos en la actualidad, casos que están sucediendo ahora, casos o decisiones que debemos de tomar y cuáles son las mejores decisiones, estrategias, lógicamente en este caso utilizando derivados, ¿vale? Las presentaciones también, como os he dicho, estarán colgadas de manera inmediata según tengamos la clase y los materiales de estudio, pues los tenéis, las lecturas que tenéis, lógicamente los temas y para mí es muy importante esta parte, estar al corriente de lo que está sucediendo en los mercados financieros. Yo voy a dedicar todos los días de mi clase, los primeros 5 minutos de la clase, a repasar lo que ha pasado en los mercados durante la última semana. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué creo que es importante que sumáis las lecturas ya financieras de mercado? Os habéis especializado en un área muy concreta, que es el asesoramiento financiero y bancario, donde realmente hay que estar muy al corriente de todo lo que está sucediendo. Hay miles de noticias diarias, incluso creo que tenemos sobreinformación al respecto, pero tengo que saber en qué entorno me estoy moviendo. Tengo que saber qué problemas o qué inquietudes mueven el mercado en la actualidad. Pero no solamente por mí, sino también porque mi cliente o los clientes tienen esa misma información disponible. Es uno de los problemas o uno de los cambios que ha habido en los últimos años. La información es prácticamente pública para todo el mundo y los clientes, lógicamente, patrimoniales que van a ceder o os van a dejar su patrimonio en vuestras manos para que le asesoréis,
pues también son gente que le gusta formarse y también son profesionales que les gusta seguir la actualidad. Y lógicamente no hay cosa peor que estén sucediéndose en el mercado y que detecte que no tienes ni idea o que no sepas de qué estás hablando. Lógicamente habrá cosas, muchas de ellas, que son excesivamente o muy, como digamos, muy concretas de algún sector, de alguna compañía, que no tenemos obligación, pero los grandes rasgos tengo que estar al corriente. Con lo cual, lógicamente, y además, si me gusta el sector, si me gusta la profesión, no hay cosa mejor que estar actualizado de aquello a lo que te estás dedicando. ¿Vale? Con lo cual, creo que es importante que os acostumbréis a partir de ya a mantener una serie de lecturas diarias sobre la prensa económica, sobre las situaciones globales de mercado. Me da igual que sean foros lógicamente de grupos formados, prefiero que sea la prensa económica, incluso la prensa anglosajona, también Financial Times es un periódico pues, en nuestro sector fundamental, la prensa americana, la prensa europea, la prensa española, la prensa pues, de cualquier país, como puede ser Ecuador, Colombia, tiene también sus noticias económicas, con lo cual es muy importante estar al corriente de lo que está sucediendo. Si seguimos presentando la asignatura, está dividida en 3 grandes bloques, ¿vale? Esta primera que vamos a trabajar en las primeras semanas, donde va a ser una introducción a esos conceptos que os decía, y luego realmente vamos a tener 2 bloques muy bien diferenciados. En esta asignatura, el mundo de los derivados, y hablaremos sobre ello, vamos a trabajar básicamente 2, ¿vale? Que son los futuros y las opciones. Os explicaré que hay algunos más, y hay muchos más, y lógicamente, pero la idea que tengo básicamente es transmitiros que tengáis unos pilares muy sólidos del conocimiento de estos 2 derivados, que son los principales, los de mayor negociación, y los básicos para luego poder conocer otro tipo de estructuras. Si somos capaces de dominar o de conocer bien cómo funcionan esos instrumentos derivados, tenemos mucho ganado para si luego más adelante quiero especializarme en otro tipo de estrategias o quiero profundizar en otro tipo de áreas profesionalmente ligadas al mundo de los derivados. Lógicamente esto es no un primer barniz, porque es bastante profundo, es los conceptos necesarios y fundamentales para poder ejercer una buena profesión, diferenciándoos prácticamente de la gran mayoría de profesionales que a día de hoy están en el sector. Con lo cual ya simplemente aportando todos estos conocimientos tenéis mucho más ganado respecto a la gran mayoría de profesionales que se centran en el asesoramiento y gestión patrimonial. Con lo cual os invito de verdad y de todo corazón a aprovechar muy bien la asignatura, a que saquéis provecho de los profesores, no solamente de esta, sino de todos los demás, para sacar el mayor jugo al título, al máster, ¿vale? Y luego hablaremos sobre las opciones. Básicamente, aunque ponga que son divisas, tipos de interés y materias primas, también introduciremos alguna de tipos de interés, que hay de tipos de interés de renta variable, etcétera, pero también como ejercicios de actividad, pero realmente porque no hay gran diferencia al respecto. Bueno, aquí está pues, lo que básicamente a todos os preocupa y a mí lo que menos me preocupa. ¿Vale? Os lo digo sinceramente, ¿no? A todos os preocupa cómo me vas a evaluar, si voy a ser capaz de sacar el curso, cómo voy a obtener el título, etcétera. Yo entiendo que como estudiantes, pero lógicamente estamos en un grado ya en un máster, ¿vale? Y aquí lo principal es que venimos a aprender. Yo creo que si obtenemos el aprendizaje, la asignatura, esta por lo menos y el resto de las asignaturas, no va a haber ningún problema. Yo creo que es más importante aprender bien que aprobar holgadamente. Yo creo que tenéis que aprender las destrezas del máster. Aún así, la evaluación es continua. En UNIR ya sabéis que tenemos una evaluación continua que va a ser el conjunto de actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, que pesa un 40%. También hay unos tests por cada uno de los temas que vais viendo. Al final del temario tenéis un test y ese test, el realizarlo, aparte de que os puntúa, lógicamente lo podéis hacer tantas veces hasta que tengáis el máximo de resultado posible, con lo cual pues es una gran ventaja, pero sí que os sirve, y a mí sí me parece interesante lo del test, aunque lo pueda hacer tantas veces, en si una vez yo he leído el temario, he estado presente o he escuchado luego la grabación de la clase en directo y realizo el test y saco pues un 8, un 9 o todas, significa que los conocimientos los he adquirido. Es como un termómetro de conocimientos, un semáforo que te va a permitir si estás en rojo, verde o amarillo, ¿no? Con lo cual, pues yo os invito a que los hagáis, lógicamente aparte de la puntuación, pero como
como ayuda. No tiene ningún sentido que hagáis el test mirando el temario y sumar los 10 puntos. Pues bueno, sí, consigues los 10 puntos, pero no aprendes. Entonces, insisto, máster es para aprender, para obtener destrezas, y eso para mí es mi gran preocupación, ¿no? Mi gran preocupación es que aprendáis. Todos aquellos que han aprendido no han tenido ningún problema con la asignatura. Todos aquellos que hacen las actividades o lo hacen básicamente pues dependiendo totalmente de volver a leerlo, de copiar literalmente lo que viene pues luego tienen dificultades para sacarlo. Es muy importante aprenderlo, ¿vale? Y luego el examen, lógicamente, es un examen práctico, es un examen de ejercicios que vamos a trabajar a lo largo del curso y que yo personalmente y en esta asignatura tenemos luego más adelante un día que es lo que llaman pues, caso día de repaso de examen, donde prácticamente no es que os diga cómo es el examen, pero os explico qué tipo de ejercicios. Creo que son 3 o 4 ejercicios prácticos, todos ellos, y que no vais a tener ningún problema al respecto. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Alejandro me pregunta si los trabajos, sí, los trabajos son en grupo, ¿vale? Estoy terminando de perfilar los grupos, yo creo que mañana los tendré, se los haré llegar a los mentores y lo colgaremos, ¿vale? Entonces los grupos son grupos de trabajo que constan de, pues, hay alguno de 2, ha surgido alguno de 2 personalmente, pero generalmente son de 3 o 4 personas y son los mismos para todas las asignaturas, sí. Los grupos son grupos de trabajo, ¿vale? Y son los mismos. Vamos a ver, lo normal, y esto al final también os lo digo, porque muchas veces muchos de vosotros sé que no es que protestéis, ya, joder, es que me tengo que organizar. Bueno, lo del trabajo en grupo está pensado para eso, para incomodaros. ¿Por qué? Porque la vida es incómoda. Entonces, el daros muchas facilidades y el trabajo en el mundo financiero es trabajo de grupos. Muchas veces un asesoramiento tengo que unir al director de inversiones, al fiscalista, bueno, como digamos, al de legal, al de blanqueo. Es decir, muchas veces hay decisiones que no solamente las toma un equipo, sino que es un equipo en conjunto, ¿no? Y muchas veces hay que ponerse en conjunto y tener diferentes puntos de vista, ¿no? Y yo creo que lo que intentamos en unir con esta filosofía de los equipos es prácticamente eso, ¿no? Transmitiros que en la realidad, en el mundo exterior, pues la mayoría de los trabajos son en equipo y hay que adaptarse tanto en horarios, en conocimientos, al resto del conjunto, y pues cada uno debe aportar o brillar por sí mismo y, lógicamente, todos los equipos lo que buscan es que la suma de todos os haga mejores a todos, ¿no? Y ese es parte del objetivo. Si a veces no se consigue, lo sentimos, yo lo siento personalmente, si a veces surgen problemas que son ya, como digamos, inmanejables. Bueno, lógicamente tenéis los mentores, tendremos las tutorías, pero bueno, no suele ser lo habitual que haya problemas en los grupos, ¿no? Pero si los hubiese, buscaremos soluciones. Lo único que os pido que esas soluciones o que si esos problemas surgen, pues cuando surjan me los hagáis saber, ¿vale? Pero bueno, ese sería el objetivo. Los grupos son exactamente igual para todas las asignaturas, ¿vale? Y están, ya digo, estamos definiéndolos, estoy terminando de definirlos y los tendré, yo creo que mañana serán públicos y los mentores os lo harán llegar o los publicaremos para que seáis conscientes, ¿vale? ¿Alguna duda, inquietud más? No dudéis en tomar la palabra, de verdad, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el sistema de evaluación, como os he dicho, 40% evaluación continua, 60% examen. Es verdad que las actividades, pues bueno, lo normal es que me suman aquellas que estén aprobadas, lógicamente, ¿no? Las actividades es muy raro que las hagáis y estén suspensas, pero bueno, puede haber actividades que sean totalmente erróneas y se suspenden, ¿no? Y luego, pues lógicamente que en la extraordinaria se os guardan las actividades de la ordinaria y luego hacéis el examen, ¿vale? Luego ya para terminar, pues bueno, pues al hilo de lo que estamos viendo, para terminar la presentación y bueno, antes de terminar luego tengo otra diapositiva que explica un poco lo que queremos trabajar este año. Bueno, pues aquí siempre digo que tenemos 2 tipos de clase, ¿no? La de la izquierda, que es un poco lo que está sucediendo hoy, ¿no? Que hablo y hablo mucho y vosotros escucháis, participáis de manera comedida y bueno, pues está bien, ¿no? Eso es lo habitual, ¿no? Y a mí en cambio, pues me encanta más la improvisación, me encanta que me interrumpáis, y sobre todo cuando estamos en temas farragosos ya, ¿no? Cuando veamos dudas, cuando se van conceptos. Bueno, pues yo entiendo que a veces la primera vez cuesta romper el hielo, pero os aseguro, por experiencia,
que las preguntas o las dudas que tenéis las tienen otros compañeros, ¿no? Y muchas veces pues da vergüenza o dirán qué dirán. No estamos para eso, no estamos para pasar vergüenza, estamos para aprender. Y si tengo una duda, seguro que otro la tendría y a lo mejor de esa duda surge otra opinión. No tengáis ningún miedo en interrumpir, en preguntar. Aquellos que no pueden asistir a las clases, o no casi ni, sino si no os atrevéis, el chat o los foros, ¿vale? Los foros también suele ser un lugar en el cual pues surgen dudas. Yo en los foros lo que hago o intento el compromiso de contestaros lo más rápido posible, lógicamente, pero también si veo que la duda o la consulta es lo suficientemente interesante y a lo mejor no soy capaz de responder o transmitir a través del foro, pues todo el conocimiento que podía ser, pues luego la traslado a la clase y la trabajamos en la clase siguiente esa duda concreta, ¿vale? Pero eso siempre lo indico en el foro. Diría, si me haces una pregunta concreta que es suficientemente larga, extensa o relativamente importante, pues os diría, bueno, pues va por este lado o simplemente trabajaremos esto, atento a la siguiente clase que voy a hacer pues, un espacio especial para contestar, ya que eso para mí es una pregunta relevante si esa duda existe, ¿no? Entonces, bueno, eso estéis atentos, entonces os invito a que ese tipo de clases pues sean lo más dinámicas posibles, ¿vale? Y dentro del dinamismo, pues fijaros que ya empezamos un poco a poner puntos o claves de lo que nos define este 2025, ¿vale? Ya empezamos a meternos en materia y esto como va a ser una parte de la actualidad, he querido trasladar 4 puntos, ¿vale? Que veamos cuáles son la situación, no solamente en la que estamos ahora, sino puntos que han cambiado en los últimos meses y que nos deben estar no solamente dando señales de alerta, sino tenemos que prestar especial interés, ¿no? Por un lado, cuando hablo de crisis, no es que habla de una crisis total, pero bueno, está o subyace o siempre está encima de nuestra mente, pues que después de muchos años de crecimiento económico, llevamos una década prácticamente estamos en máximos de mercados financieros de riesgo, es decir, estamos en un entorno bastante favorable, pues siempre surge el miedo a que haya una crisis económica visto desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Es decir, lo que se llama o se denomina una recesión o un parón económico, ¿no? Pues lógicamente pues estamos pues en esas dudas, ¿no? Y que el año pasado prácticamente los países europeos como Alemania estuvieron prácticamente ahí en la línea floja, porque recordar, para que haya una recesión tiene que haber dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, ¿vale? Con lo cual, pues el año pasado pues estuvimos rozando el larguero en algunos países europeos. Y este año pues hay dudas de que si esa crisis o esa recesión se puede trasladar al mercado americano a raíz pues, bueno, pues de las diferentes políticas económicas que se están tomando desde la administración, ¿no? Eso sería un poco el entorno. Por otro lado, también he querido resaltar porque es algo que también hay que tener en el sector, en este caso he puesto Nvidia como referente de lo que es todo lo relacionado con la IA, ¿no? Nosotros vamos a trabajar actividades que tendremos donde está relacionado la actividad, la IA, pero la IA, pero como profesionales que somos del sector, os hemos acercado cómo realmente se está usando la IA en el sector. Y realmente pues, os adelanto que realmente de momento estamos haciendo una IA pues, muy generativa, nada predictiva, o sea, nadie está tomando modelos de decisión por la IA. La IA da muchos fallos en nuestro sector, el componente humano no lo tiene en cuenta, digo el componente del cliente, el componente de su sensibilidad, de su perfil, etcétera. Entonces nosotros lo que hemos hecho es trasladar cómo profesionalmente en cada uno de nuestro ámbito estamos utilizando la IA desde el punto de vista profesional en nuestras entidades financieras, para que si llegado mañana llegáis a una entidad financiera, pues veis cómo la están utilizando, que ya digo que en este sector concreto, en lo que es en el área de gestión patrimonial, todavía los avances son relativamente pequeños. No se usa el machine learning, ¿no? En alguna vais a ver algo con Iván, creo, y también con David, ¿vale? Pero por modelos predictivos no lo utilizamos. Otra cosa, lo que se refiere básicamente, lo que sí que hay un análisis es de los datos que se están utilizando a nivel de gestión. Es decir, cuando hay muchos modelos o hay muchos fondos que lo que crean o hacen un estudio de lo que ha sucedido previamente, en determinadas, meten en una
como digamos, en una bolsa de multitud de indicadores, multitud de ratios, ya sean económicos, no económicos, etcétera, y de ello hacen un análisis que llaman ellos por ciclos, ¿no? Por ciclos o incluso por semanas, ¿no? Y eso sí que es información que tenemos, pero no tomamos decisiones, en la mayoría de los fondos no se toman decisiones en base a esos ciclos. Se tiene en cuenta, lógicamente, se pueden utilizar mecanismos de control y de seguridad, pero no se está utilizando de manera mayoritaria, no tiene por qué que haya algunos fondos o algún tipo de estructura que sí lo utilice de manera constante para predecir y sobre todo para generar inversiones, es decir, tomar decisiones en base a esos modelos, ¿vale? Pero te agradezco el comentario, Alejandro. Luego tenemos un punto clave, que es el punto de la deuda, ¿no? Que es algo que llevamos arrastrando, ¿no? Estamos en máximos de endeudamiento de las economías. Hemos visto recientemente cómo Alemania pues, ha sacado un paquete de estímulo que ha generado unas turbulencias relativamente importantes en el mundo de los bonos, ¿vale? Y hemos visto pues, cambios significativos, ¿vale? Y finalmente, pues he querido poner la foto de Trump porque con independencia del sesgo político que aquí no vamos a tratar, pues sí que está alterando, como digamos, las estructuras, pues no solamente más tradicionales, sino más, como digamos, pues está cambiando el establishment del mundo financiero, ¿no? De momento lo está agitando. No ha habido grandes cambios, pero está agitándolo y tenemos que ver si el conjunto de medidas sigue en esa línea, no solamente las medidas de política comercial, sino las medidas relacionadas con la regulación, las medidas relacionadas con los mercados de capitales, que podrá ser muy importante, que todavía no se ha hablado de ello, pero puede generar todavía a un movimiento todavía mucho más violento de los mercados. Y bueno, pues tenemos por delante pues un cambio en la forma de hacer política y un cambio en las decisiones, con lo cual posiblemente estamos ante un escenario muy diferente al que hemos tenido los próximos años. Y todo esto, todos estos cócteles, pues lógicamente pues lo tenemos que trabajar y lo tenemos que interiorizar y por ello tenemos que seguir en un momento determinado pues determinadas esa actualidad y por eso tenemos que seguir qué está sucediendo porque esto sí que realmente tiene un impacto realmente sobre nuestras decisiones, ¿no? Entonces, no podemos predecir, en este caso no hay modelos predictivos que nos expliquen cómo va a ser el comportamiento del presidente de la mayor economía del mundo y qué impacto va a tener. Sí que podemos saber el impacto económico de determinadas medidas, ¿vale? Sí que podemos saber en función del tipo de arancel, en función del porcentaje de ese arancel, qué impacto puede tener en la actividad económica. Pues eso sí que se puede cuantificar, ¿vale? Eso podemos, y hay análisis ya que lo han cuantificado, pero mucho más allá de predecir qué decisiones van a llevarse a cabo y cuáles no, pues es relativamente complicado, ¿no? Estamos en un entorno pues complejo en ese sentido, ¿no? Y bueno, esa sería un poco pues, lo que sería la presentación de lo que es la asignatura y de lo que vamos a trabajar en clase y el formato que os voy a pedir, ¿vale? En este sentido, quería hacer una pregunta, bueno, alguna encuesta. A ver si me sale. Un segundito. Esto os lo pregunto a final de clase, de primera de clase, y cuando terminemos el curso veremos. ¿Qué opinión tenéis? Imagino que estáis viendo la votación. Y digo, ¿qué activo financiero pensáis que se va a comportar mejor en el 2025? ¿La renta variable, la renta fija gubernamental o el crédito? Son anónimas, ¿eh? No, yo no sé quién contesta, pero es una forma de ver vuestro punto de vista. Los votos que habéis hecho, mayoritariamente habéis votado por la renta variable, también algo del crédito, y nadie por la renta fija gubernamental. Bueno, pues yo me lo voy a apuntar. ¿Vale? Me lo voy a apuntar y veremos qué pasa a final de curso. Lógicamente aquí la pregunta no es tanto si acertamos o no.
La pregunta que sería más importante sería preguntaros, y si alguno de vosotros se atreve de los que ha contestado, a decirme por qué ha elegido ese activo respecto al resto. O sea, decirte, es más importante explicar cuál es vuestro posicionamiento y la coherencia de vuestra explicación que el acertar o no. ¿Alguien de lo que haya contestado renta variable o crédito quiere dar Yo su he opinión? contestado renta variable. Yo ¿Sí? creo que porque ahora mismo es un buen momento como están cayendo tanto las acciones de, por ejemplo, las principales empresas en Estados Unidos de los Fortune 500, que es un buen momento ahora mismo para comprar y que yo creo que este pequeño episodio de readaptación de los mercados que se va a superar y que por eso al final se pueden conseguir buenas rentabilidades. Y en cuanto a la renta fija, yo creo que bueno, como los tipos de interés están tan bajos que a lo mejor no merece mucho la pena invertir en bonos. Bueno, hemos dado una... Si alguien más se anima, encantado. ¿Alguien más? ¿Alguien de los de crédito? Bueno, yo creo, buenas tardes con todos. Yo creo que siempre la renta variable dependerá de qué mercado estamos hablando, pero en Sudamérica el riesgo es alto en términos generales a nivel global. Realmente en Sudamérica es más alto el riesgo, la ganancia también es más alta, está indexada los márgenes están muy indexados al riesgo. Entonces, en este caso, en este momento son tiempos difíciles para todos en el mundo y hay mucha expectativa de lo que va a suceder pronto o a mediano plazo. Entonces, por eso yo creo que en este momento lo que puede pasar es que la renta variable sea mucho más redituable. Vale. ¿Alguien más? Bueno, pues está bien. Bueno, pues yo he visto dos explicaciones, una en la cual Alejandro nos decía bueno, que ha habido una caída recientemente en el mercado americano. Es verdad que hemos pasado del 6.100 al 5.700, 400 puntos por 6, pues más o menos un 7% de caída, o están negativos en el año, prácticamente entre el 7 y el 8 han llegado a caer el 10%, y bueno, creo que es una oportunidad de compra, ¿no? Bueno, hay una parte, pues esa indicación, pues esa explicación, pues posiblemente tiene un componente más sentimental o un componente más técnico o de caída o como una buena oportunidad, ¿no? Tendríamos que analizar, y yo no es una crítica, todo lo contrario, pero yo os voy indicando un poco lo importante que tiene el argumento y no el acierto, ¿no? Cuando yo tomo una decisión de invertir en renta variable o otro activo, primero, pues habéis hablado ya, o Mario también ha indicado, pues el riesgo, ¿no?, que se asume, ¿no? Tendremos que ver si somos capaces de asumir el riesgo, pues, de una caída, lógicamente, pues del 15, 20 o 30%, ¿vale? ¿Para qué objetivos de beneficio? ¿Qué margen de beneficio tenemos en las compañías y en las valoraciones de aquí a los próximos años a las valoraciones actuales? O sea, tendríamos que tener un componente en el cual o tengamos una estrategia muy bien definida, ¿vale? Con lo cual, todo esto es importante. Cualquier argumento nos es válido, ¿vale? El de Alejandro es totalmente válido, el de Mari es exactamente igual, pero lo más importante es la coherencia a la hora de explicarlo y fortalecer los lazos para explicar muy bien que el mejor activo es la renta variable. Otros podrían haber dicho que la renta variable es el activo, lógicamente, y es indiscutible que a largo plazo, ¿vale?, es el mejor activo a estar, así se ha comprobado durante, pues, la historia económica que conocemos, pues prácticamente tanto el S&P, sobre todo el S&P 500, y ahora las bolsas, algunas bolsas europeas, pues han dado, pues, unas rentabilidades medias de en torno al 10-12%, que no ha habido activo que haya dado esas rentabilidades, ¿vale? Pero fijaros que yo lo que comentaba era del 2025, que también hay que saber entreleer un poco en las preguntas que hacemos, suelen tener trampa en el mundo financiero, ¿no? Ya no estoy hablando de los activos a largo plazo, sino fíjate, os estoy hablando como un cliente y dice, oye, ¿este año dónde tengo que estar? Con el contexto actual, con la situación actual de riesgo, ¿en qué mercado debo estar? O sea, van cambiando un poco, ¿ves? Digo, tenemos que estar muy atentos, y eso es parte de lo que vamos a ir aprendiendo las destrezas, ¿vale? Tenemos que ir aprendiendo qué me piden, para qué plazo, qué perfil, yo siempre le puedo decir que la renta variable es a largo plazo buena, pero que es el 2025, que hay un 30%, no habrá sido el activo que había que estar. O todo lo contrario, puedo decirle que me da miedo entrar a renta variable, y si sube otro 20% como el año pasado, diría, pues era el activo que tenía que estar.
¿vale? Esto va a ser importante, el máster en sí nos tiene que dar una visión global de todos. Nosotros no vamos a trabajar estos activos en sí, pero sí vamos a trabajar la cobertura, vamos a trabajar las inversiones utilizando derivados, es decir, vamos a ver muchos de estos activos también y vais a tener clases concretas como es en el segundo cuatrimestre la gestión de carteras de renta fija y la gestión de carteras de renta variable, ¿vale? Con lo cual, yo insisto, fundamental que trabajemos en el argumentario, que trabajemos en la coherencia de los mismos, porque esa va a ser parte de nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, os voy a compartir un poquito lo que va a ser el primer tema. Cualquier duda adicional, encantado, ¿eh? Me cortáis, ¿vale? Vale. Antes de empezar el tema, también os hago otra. Voy a dejar de. Creo que era a las 6, un segundito. También para los que estáis, es solamente es anónima la encuesta, ¿vale? Cuando hablo de experiencia laboral financiera, pues es en el ámbito, lógicamente, de las finanzas, ya sea bancarias o no, pero bueno, en esa formación, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues muchos de vosotros ya tenéis algo de experiencia. Uno de vosotros tiene bastante más experiencia en el ámbito de las finanzas y bueno, pues también para que os conozcáis entre vosotros un poco el perfil, ¿no? Que tenéis. Yo ya os voy conociendo y yo más también tengo vuestros currículums y bueno, pues en ese sentido sé algo más de todos vosotros, ¿vale? En ese caso tengo otro, ¿vale? Bueno, pues cuando vamos a hablar de los derivados, muchos de vosotros en vuestros grados o en vuestra experiencia profesional no es fácil el haber trabajado con los mismos, es algo más sofisticado. Yo siempre cuando en esta asignatura lo que me gusta hablar de derivados es que no hay que tener miedo al producto en sí. Generalmente tienen un mantra, pues bueno, por errores que se han cometido, pero más que errores han sido por no desconocimiento, sino por irregulares y falta de control de los mismos, ¿no? A lo largo de la historia ha habido errores significativos de compañías que no han utilizado bien. Hemos visto también, vimos el caso hace unos años de un gestor, creo que era de BNP, que también pues, tenía una macro posición en derivados que saltó y generó pues, un margin call brutal en la sesión asiática y generó unas distorsiones entre el 10 y el 15% en determinados activos. Pero esos son casos excepcionales por el mal uso de los mismos, ¿no? Pero realmente los derivados lo que nos permiten es pues, una herramienta pues, a día de hoy pues, necesaria para la gestión de riesgos, necesaria para la gestión del asesoramiento financiero y patrimonial, y lo que tenemos que es conocerla, ¿no? Pero ya os detecto que prácticamente no vais a tener ningún problema en entender lo que son los derivados, pero realmente lo que el problema lo vais a tener es entender el activo subyacente. Siempre lo digo, y muchos dicen, no, yo el activo subyacente lo controlo, lo conozco. Bueno, y lo iremos viendo a lo largo de la clase. Cuando trabajemos el activo subyacente en las divisas, cuando hablemos del activo subyacente de bonos y tenga que relacionarlo con una operativa en derivados, insisto, debemos conocer muy bien la estrategia y el objetivo de la inversión que estoy realizando, ¿vale? Con lo cual, yo le quito valor a la parte del derivado, creo que es fundamental conocer sus características y es parte de lo que vamos a ver hoy, pero insisto mucho en conocer bien el activo subyacente, porque el derivado es básicamente un producto, unas características, apalancamiento, plazo, estandarización, etcétera. ¿De qué? De un activo subyacente ya creado que existe. Si yo conozco el activo subyacente y luego me dan un instrumento, en este caso derivado, que me va a permitir utilizar una serie de técnicas del sector financiero, como es el apalancamiento y otra serie de estructuras, pues me va a permitir una flexibilidad en mi hora de gestionar. Pero realmente el objetivo es o replicar o mejorar o invertir en un activo subyacente o cubrir un activo subyacente. Entonces, el concepto como tal está creado en activo subyacente, que os lo he dicho, a plazo y el apalancamiento. Esto es algo fundamental. A plazo es decir que un derivado, tanto los futuros como las opciones, es una negociación de un activo subyacente a un plazo determinado. ¿Qué define en el tiempo
Ay, perdón, Adriana. No, no te preocupes. Yo no puedo rescatar ahora. Muchas gracias por decírmelo, pero bueno, el próximo día veré. A lo mejor es que te he quitado ya la votación, ¿vale? ¿Qué define financieramente o cómo definís vosotros o cómo interpretáis o qué variable implica el valor del dinero en el tiempo? ¿Cómo se mide en economía el valor del dinero en el tiempo? O en finanzas, o en los mercados financieros. ¿Cómo se mide? ¿Qué pensáis? En el tipo de interés, ¿no? Perfecto. ¿Vale? El tipo de interés es el precio del dinero, el precio del dinero en el tiempo. Finanzas, recordad que vosotros, ¿qué hacéis con el tipo de interés? O me traigo flujos futuros a valor presente, a una tasa de descuento, ¿vale? A un tipo de interés, o capitalizo a un plazo en función del tipo de interés a ese plazo, ¿no? Con lo cual, tipo de interés, la famosa R que conocíamos todos cuando estudiábamos en nuestros grados, ¿no? Por lo menos en mi época, teníamos la R de tipos de interés, por lo menos. Eso mide el valor del dinero del tiempo. Con lo cual tenemos un instrumento financiero, un derivado, se va a contener un activo subyacente que hay detrás, a plazo, a una fecha determinada, y esa fecha determinada, ese componente viene muy bien explicado por R, y un apalancamiento. Un apalancamiento que es una de las características fundamentales de cualquier derivado. ¿Alguien sabría definirme lo que es el apalancamiento, lo que tiene como tal? ¿O es un vocablo que no habéis oído? Sin miedo, ¿eh? Todos vivimos apalancados, ¿no? ¿O no? ¿Tenéis alguna casa en propiedad? Vale. Por un lado, endeudarse. Punto sería cuánto es lo que tengo que, cuánto de mi patrimonio es ajeno. En este caso podría haber sido financiado por un banco. Bueno, vais por el camino, pero Adriana dice, es una estrategia que se utiliza para aumentar la capacidad de inversión. Bueno, en efecto, o sea, básicamente el apalancamiento que te permite el futuro. A ver otra vez. Bueno, más o menos son conceptos que lo tenéis ahí definidos, pero bueno, el apalancamiento es la posibilidad de comprar un activo que vale 100, ¿vale? Depositando única y únicamente 5 unidades. Eso es el apalancamiento, ¿vale? Y el resto, eso es el apalancamiento, tú me permites invertir en un producto determinado, ¿vale? Con unas garantías y con unas características determinadas que iremos viendo, depositando o colocando una parte proporcional del valor de ese activo. ¿Vale? Bueno, con el fin de objetivo de utilizar la rentabilidad, pero hay que saber gestionarlo, ¿vale? Es decir, porque cuando yo invierto sobre 100, ¿vale? Y coloco 10 unidades, ¿vale? Imagínate que tengo un apalancamiento de por 10, es decir, oiga, usted para comprar esto que vale 100, se lo permito comprar a un plazo, ¿vale? Estoy hablando de, esto lo vamos a ver luego técnicamente, ¿vale? Por 10 unidades, ¿vale? Si esto se mueve un 2%, ¿vale? ¿Cuánto es? Sería, pues que tendría 102, ¿vale? Pero realmente, ¿cuánto he ganado? ¿Cuánto he ganado? El activo ha subido un 2%. Yo había invertido 100, vale 102. Esta es la rentabilidad del activo subyacente, pero yo lo he hecho a través de un derivado que me ha permitido comprar este activo invirtiendo solamente o poniendo un capital de 10 unidades. He hecho números redondos para que lo tengáis claro. ¿Cuánto ha ganado? ¿20 cents es un 20%, Alejandro? No.
el activo son 100, sube un 2%. Yo tengo claro que si sube un 2% he ganado 2 unidades, ¿no? Cada 100 sería 102. Pero realmente yo había puesto 2, 10. Si yo gano 2 sobre 10, ¿esto cuánto es? Un 20%. Esto me permite que el apalancamiento, realmente mi inversión es 2, ¿no? ¿Y cuánto dinero había puesto yo? 10. Si gano 2 sobre 10, he ganado un 20%. O sea, el activo subyacente solamente sube un 2%, pero como tengo un apalancamiento de 10 veces, es un 20%. Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo para que tengamos en claro que los futuros, los derivados, nos permiten invertir o tomar posiciones en unos activos subyacentes teniendo que depositar una parte proporcional del valor del activo subyacente. Y eso se denomina apalancamiento, ¿vale? Ya veremos las características de ese apalancamiento en cada uno de los activos, en cada una de las cámaras, y es algo que haremos una actividad concretamente a este respecto, ¿vale? Pero esto es muy importante porque es una de las características clave de la diferencia entre comprar el activo o realizar el derivado de ese activo. Dirías, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa en activos que son muy volátiles o con muchísimo riesgo, donde realmente las cámaras, ya veréis, que tienen una dificultad tremenda para calcular ese porcentaje? Un ejemplo muy claro para que veáis que el mundo ha cambiado y se ha ido actualizando. Recientemente se puede negociar criptomonedas como el Bitcoin, ¿vale? Pues recientemente también sacaron un derivado sobre el Bitcoin, pero no tenía apalancamiento por la dificultad y por la serie de información para predecir las fluctuaciones y movimientos de ese activo financiero. Con lo cual, te daba igual comprar el Bitcoin a través de los diferentes mecanismos que hacer el futuro sobre el Bitcoin, porque realmente no tenías ningún tipo de apalancamiento, incluso tenías un sobrecoste adicional por utilizar la cámara, que era en este caso más líquida. Estoy hablando de conceptos que ni habéis trabajado, pero sobre todo que tengáis en cuenta que el plazo se mide en finanzas con el tipo de interés y el apalancamiento va a ser específico de cada uno de los contratos y sobre todo de cada uno de los activos financieros. Esto es muy importante porque aquellos activos, ya lo he dicho, con mayor volatilidad van a tener un apalancamiento menor y aquellos activos que son más predecibles me van a permitir apalancarme cada vez más. Lo vamos a ir viendo cada vez que veamos uno de los casos a lo largo del curso. Pero clave que entendáis que el derivado es simplemente el activo subyacente tratado a un plazo determinado, y siempre que hay un plazo tiene en cuenta mínimo el tipo de interés, que es el coste del dinero en ese plazo, y que luego en función del activo subyacente, de ese propio activo subyacente, el derivado me va a permitir un apalancamiento determinado. Entendido como apalancamiento el dinero que tengo que depositar realmente para realizar la inversión real del activo subyacente, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver futuros principalmente y opciones, ¿vale? A lo largo del curso. Hay otros como son los swaps, FRAs, warrants, CFDs. Hay 1000 productos que se han ido creando, pero la matriz o la base de los mismos son los futuros y las opciones. Si conocéis, controláis, estáis seguros de esas características, vais a destacar sobre la mayoría de profesionales que están en el sector, simplemente con un conocimiento sólido y básico de esos futuros. Y eso os va a permitir que, si os gusta, si encontráis una oportunidad de desarrollaros en ese área, tengáis ya las bases creadas para eso, ¿vale? Con lo cual, esto es un efecto muy diferenciador para conocer y luego trasladarlo al mundo profesional. A día de hoy, que llevo ya muchos años en esto, me encuentro muchísima gente que no tiene ni idea de saber trabajar lo que es el derivado, conocerlo, lo intuyo. No todo el mundo, cada vez hay más, sobre todo ya más profesionales que os vais incorporando al sector, jóvenes con una formación pues, más exigente en muchos de los casos, pero aún así existen muchísimas lagunas. Con lo cual, aquí tenéis un efecto, más que un efecto, un tema diferenciador respecto a otros muchos profesionales. Aprenderlo, aprovecharlo y sobre todo adquirir los conocimientos básicos. Lo he dicho al principio, para mí lo importante es que aprendáis, ¿vale? Bueno, cuando vemos el mundo tal y como lo conocemos, ¿vale? Hasta ahora, por lo menos, era un mundo globalizado, ¿no? Incluso ahora mismo tenemos riesgos de desglobalización y de ruptura, pero veíamos que lo que veíamos es que había muchas conexiones, ¿no? Y entonces, cuando el mundo está muy conectado, hay multitud de riesgos, porque las crisis que pasaban hace 20, 30 años, generalmente eran crisis
crisis o problemas, llámalos, eran crisis locales. Oye, había una crisis en Alemania, había una crisis en España, había una crisis en Colombia, había una crisis en Estados Unidos. Bueno, afectaba relativamente al resto del mundo, pero no como ahora, porque ahora realmente hay muchos vasos comunicantes entre todas las economías, ¿vale? Con lo cual ahora realmente, si ya desde años vemos que cuando crece todo el mundo, es verdad que puede haber algún caso, bueno, pues alguna dificultad técnica, pero realmente se mira el crecimiento mundial, ¿vale? Ahí vemos quién aporta, y cuando hay crisis, pues son crisis muy localizadas en algún momento concreto, pero realmente las grandes economías o los grandes, como digamos, focos de negocio suelen tener unas economías mucho más estables o mucho más correlacionadas, ¿vale? Y eso al final genera riesgo. Eso es, muchísima fluctuación en el mercado, cambios de tasas de interés, incumplimientos crediticios, problemas de liquidez. Esto al final lo que nos lleva a que hay un montón de riesgos, como decía Adrián ahora, pues que están relacionados con ese mundo. También tipos de cambio, la fluctuación de tipos de cambio que afecta a todas estas empresas, todas las empresas que tienen un comercio exterior o tienen relación con el exterior en compras o ventas, pues tienen un impacto sobre el tipo de cambio. Tipo de cambio que a día de hoy, en la actualidad, ¿vale? Es uno de los argumentos más importante y de incertidumbre. ¿Por qué? ¿Alguien? Bueno, en una economía como ha sido la globalizada, la desglobalización, lo que rompe es muchas fronteras. No solamente los aranceles que se hablan actualmente, que son un impedimento comercial, sino las fluctuaciones de tipo de cambio pueden generar un determinado la competitividad o no de determinadas economías. Y aquí hay un factor que ha roto hasta ahora o que se está empezando a romper en la era Trump, ¿no? Y que ha sido, hasta ahora, teníamos al dólar como moneda reserva y ha existido y como moneda fuerte para el resto. Y ahora observamos, Adrián dice que es mejor diversificar el riesgo, evaluar a corto plazo los resultados solamente para utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero. Perfecto, Adriana, así es. Muchas gracias. Entonces ahora vemos cómo el dólar corre el peligro de una depreciación, ¿vale? Y esto tiene un impacto importante en muchas relaciones comerciales del mundo, ¿vale? Es decir, tenemos un riesgo de tipo de cambio brutal. Ayer mismo teníamos una noticia de Turquía, un arresto de un político ligado al gobierno y hubo una fluctuación de la divisa del 15% en un día. Es decir, las divisas tienen un impacto muy relevante y lo veremos cuando trabajemos en el mercado de divisas, porque la divisa es el mercado más importante del mundo, aunque no lo creáis. El mercado menos importante a día de hoy a nivel de flujos financieros es el mercado bursátil, el mercado de acciones, el que todos conocemos, el que nos gusta o el que parece como más divertido. El mercado más importante, y si lográis seis unos expertos de conocer bien el mercado de divisas, conoceréis mucho más mejor el resto de mercados, porque el segundo gran mercado que hay por volumen y por necesidades de las empresas y de las economías es el mundo de los tipos de interés, el mundo de la deuda, el mundo del crédito. Y luego ya de manera residual, a niveles de millones, está el mercado de renta variable. Es verdad que desde el punto de vista mediático, todas las noticias o todo nuestro interés se basa en el mercado de acciones. Pues yo os invito desde un punto de vista profesional, a avanzar en otros mercados o conocer mucho más que os van a dar luz verde al conocimiento, lógicamente, del mercado de renta variable, ¿vale? Con lo cual, pero bueno, esa es una apreciación profesional y personal, ¿vale? Como veis, aquí os he puesto pues, la evolución del tipo de cambio. Uno de los riesgos que quería deciros aquí era el tipo de cambio, para que entendáis, fíjate, en la división euro-dólar, cómo hemos visto movimientos prácticamente espectaculares del 2008 a la actualidad, que llegó a cotizar a 1,60, pues prácticamente caídas del 65% del euro, de apreciación del euro del 65% del 2008 aquí. Es verdad que yo en términos de renta variable, yo creo que aquí en el 2006-2007 el SP hizo mínimos y creo que recordar que más me acuerdo perfectamente del nivel porque hizo 666, el número del diablo. Y hoy más o menos está en 5.700.
¿vale? Casi ha multiplicado, no por 10, pero por 9 veces, ¿vale? Y esto, en cambio, solamente ha sido un 65%. No tiene nada que ver, lógicamente. Pero realmente el impacto que tienen las divisas en tu día, en las economías, son relevantes. Y las divisas también es un factor relevante a la hora de diversificar carteras. Muchos de nuestros clientes ya a día de hoy no solamente tienen inversiones en la moneda local, sino también tienen inversiones en el mundo, en Estados Unidos, en parte de Asia, pues en Japón, incluso en algunas otras, India, etcétera, en el Reino Unido. O sea, dice, ya el inversor sale fuera de su economía o ha sido invitado durante estos últimos años a salir fuera de su entorno y las divisas generan un problema. También veremos cómo gestionar esto y cómo utilizar los derivados para gestionar todos estos riesgos que son relevantes no solamente a la hora de gestión patrimonial, sino incluso de compañías relevantes. Imaginaos que no solamente estéis asesorando a un cliente patrimonial, sino también asesorando a una compañía concreta, a una corporación, a su director financiero que tiene unos riesgos y vosotros le estáis dando la visión de mercado en aquellos riesgos, como pueden ser tipos de interés o riesgos de tipo de cambio que le afectan a su cartera, ¿vale? Entonces, aquí hay novedades y aquí hay una inquietud y aquí hay una relativa, un mercado a explorar que vamos a ir descubriendo a lo largo del curso, ¿vale? Fijaros que ya os estoy pasando fotos o links de Bloomberg, pero yo básicamente os voy a enseñar dónde mirar todos los derivados que tenéis disposición libre para que lo tengáis, o sea, disposición, porque vais a tener a vuestra disposición cámaras y páginas donde vais a tener la información que nosotros vemos desde el punto de vista profesional, la vais a poder vosotros ver como a nivel de usuario. De hecho, yo desde el punto de vista profesional también utilizo esas mismas páginas para poder seguir los mercados, incluso para tomar información al respecto. Pero cuando hablábamos de un derivado, y estoy introduciendo conceptos, fijaros, aquí un contrato de futuros, en este caso de una divisa, ¿vale? Que tiene un vencimiento, un plazo, recordad que hablábamos un plazo determinado, ¿vale? Hablamos de un valor del importe, en este caso, fijaros, tiene un importe de 125.000 euros, que al tipo de cambio de este momento, que creo que ponía que era, está el tipo, el precio que está marcando, no lo veo ahora. No, el precio no sale aquí. Pero bueno, el contravalor en euros, el contravalor en dólares son 136.000. Pues ahí con eso podemos calcular el tipo de cambio que está cotizando en este momento. Pero fijaros en los conceptos. En este caso no es el precio, este sería el tamaño del activo subyacente. Estoy contratando, cada contrato es equivalente a 125.000 euros, que es el equivalente. Ah, mira, aquí está el precio, me decía yo. A 1,09275 es el equivalente a 136.000 dólares, ¿vale? ¿Qué plazo? Otra de las características que hablábamos, ¿vale? Esto es a junio del 20 de junio del 24, ¿vale? Ese es el plazo a tener en cuenta, ¿vale? ¿Y qué margen me pide? Fijaros, para una inversión de 125.000 euros, me pide solamente 2.310 euros, ¿vale? Eso es prácticamente, pues 6, pues 55 veces de apalancamiento, 55, 60 veces de apalancamiento. Esto es lo que yo me refería. O sea, realmente para realizar esta inversión, para realizar un futuro del eurodólar en el cual adopto una posición, que no estoy diciendo de comprando o vendiendo dólares, que eso ya lo veremos cuál es el sentido, adopto una posición sobre el activo subyacente como si tuviera depositado 125.000 euros y la cámara solamente me pide 2.310 euros inicialmente, ¿vale? Este efecto es el efecto apalancamiento. Este es el efecto plazo, porque yo estoy contratando esta operación, ¿vale? El día que lo he contratado a esta fecha, ¿vale? A esta fecha futura. Es decir, si he comprado y vendido, tengo el derecho, tengo la obligación de haber comprado euros o dólares a esta fecha concreta. Veremos todos los conceptos de comprar, vender. Lo que quiero decir que las características son contrato de activo subyacente, plazo y apalancamiento. ¿Cuáles son las funciones principales que podemos ver en los derivados? La más importante y la más que solemos utilizar, cobertura de riesgo. Los derivados nacen y surgen, lógicamente luego se han utilizado para invertir, para cubrir riesgos financieros, tipos de interés, tipos de cambio, caídas de mercados, el no poder vender un activo en un momento determinado pero poder cubrirlo. Muchas veces, oye, ¿por qué en vez de cubrirlo no lo has vendido? Bueno, muchas veces tiene un impacto fiscal. Hay muchos, imagínate que eres socio de una compañía, tienes unas acciones y solamente puedes venderlas dentro de los próximos, a partir del 5.º año. Y la acción está cotizando a unos múltiplos y dices, oye, pero existen futuros sobre esta acción. Oye, pues yo me puedo cubrir, yo me puedo asegurar el precio ya de venta dentro de aquí a 5 años.
¿vale? Con lo cual esas opciones siguen. Muchas veces no tengo la capacidad de vender el activo, sino tengo que hacer coberturas del mismo. Oye, me voy a ir 6 meses y voy a estar desconectado del mundo. Creo que los mercados están. No puedo vender porque fiscalmente no me interesa. Lo que quiero es estar tranquilo y que pase lo que pase, estar cubierto. Puedo utilizar los derivados, ¿vale? Entonces, uno de los principales es una herramienta de gestión de riesgos. Imaginaros si lo hablamos ya en términos de tipos de interés. Oye, creo que los tipos de interés van a subir. Bueno, voy a cubrir los riesgos que tengo. Si tengo un préstamo, voy a pasar de tipo de interés fijo a tipo de interés fijo de variable a fijo. O todo lo contrario, voy a cubrirme de subidas de tipos de interés. Tengo un patrimonio y ahora los tipos de interés están al 4%. A ver si van a volver a caer al 0%. Quiero asegurarme que puedo invertir los próximos 10 años al 4%. ¿Vale? Es decir, tenemos muchas capacidades, pero realmente lo que debemos realizar dentro del activo subyacente, cuál es mi riesgo, que va a ser parte de nuestro objetivo, identificar qué riesgo tengo yo en ese activo subyacente o detecto, y una vez tenga yo ese riesgo analizado, saber cuál es la operación financiera en términos de derivados que más me conviene y cuál debo hacer. Y ese punto va a ser el que mayor dificultad tengamos a lo largo del curso. ¿Vale? Buscar, una vez ya detectado el activo subyacente, ya sea el riesgo o la inversión que quiero hacer, cómo traslado esa idea a la estructura de derivado. Y luego existe también la especulación, yo diría más la inversión, es decir, hay clientes o hay inversores, ¿vale? Yo los suelo utilizar también, donde invierto en activos subyacentes, pero me beneficio del apalancamiento que tienen. Es decir, oye, si a mí alguien en el mercado, sin pedir un préstamo al banco, me permite por 3.000 euros o por 5.000 invertir el valor de 100.000, que tiene truco, ¿vale? Pues bueno, yo voy a utilizar ese objetivo, porque a lo mejor no me interesa descapitalizarme, a lo mejor me interesa utilizar el apalancamiento. Entonces, los dos grandes bloques de los derivados son, por un lado, la cobertura de riesgos y por otro lado, utilizarlos como mecanismo para invertir en los mercados financieros en ese activo subyacente concreto. Pero iremos viendo no solamente el truco que tienen, sino los riesgos que van asociados al mismo, ¿vale? Y esto sí que haré especial hincapié en la gestión patrimonial de los movimientos de los derivados, porque es clave para entenderlo y para evitar problemas como son margin calls, llamadas a más garantías y que el cliente, por desconocimiento o porque no se lo he explicado, desconozca que tenía que volver a aportar dinero en función del movimiento de mercado, ¿vale? El arbitraje, que es el desajuste entre el precio teórico, como digamos, y el precio de mercado, pues prácticamente queda despreciado porque es muy difícil que haya. Se debe revisar el tiempo de retorno de inversión y la rentabilidad. ¿A qué te refieres, Adriana, con ese comentario? Con minimizar riesgos, se debe revisar el tiempo de retorno. En efecto, se debe revisar, los tiempos son muy importantes para tener objetivos de rentabilidad en el activo subyacente. Si el derivado no es más allá que el activo subyacente, básicamente, pero con una serie de herramientas de plazo y apalancamiento. Es que no tengo, y yo puedo invertir en este activo subyacente con esas técnicas. Lógicamente, si yo tengo una visión a un tiempo determinado y a un plazo determinado, un riesgo que quiero asumir a un plazo determinado, puedo luego buscar la implementación o a través del activo subyacente o utilizar el derivado. O todo lo contrario, tengo un escenario a un plazo determinado y puedo utilizar como cobertura, ¿vale? Y el arbitraje es ese desfase teórico, ¿vale? Que si alguno de vosotros cae o recae o termina en algún banco de inversión, en alguna mesa no de trading, sino de volatilidad o incluso de cobertura, pues muchas veces existen mecanismos y programas, en ese caso sí que se utilizan mucho programas matemáticos muy rápidos para detectar la diferencia entre el valor teórico exactamente del derivado y el de mercado. En los grandes contratos que conocemos a día de hoy prácticamente es irrelevante y prácticamente es insignificante y tendrías que mover miles y miles de millones para ganar un poquito, con lo cual prácticamente eso ha quedado un poco a día de hoy con la innovación, con toda la tecnología que hay, prácticamente ha quedado de manera residual o prácticamente, pues bueno, pues no existe. Pero, siempre digo, van a surgir nuevos mercados, van a surgir nuevas cámaras. Seguro que hay un proceso de orientalización de la economía hacia Oriente, hacia Asia, etcétera, con nuevos productos. Van a surgir
nuevos activos subyacentes que por las necesidades propias que vamos a tener el ser humano, pues de cubrir riesgos determinados, ya sean metales determinados, ya sean, pues en función del desarrollo que vayamos teniendo en los últimos años, pues iremos creando aquellos productos financieros que cubren riesgos reales. Con lo cual, seguramente en los próximos años os tocará ver cómo se crean nuevos productos porque hay nuevas necesidades o porque hay un cambio, no solamente financieramente, sino económicamente en determinados procesos que el mercado financiero detecta y crea sus productos financieros derivados asociados a ese activo subyacente. Con lo cual, en ese entorno, con nuevas cámaras, nuevos productos, pues posiblemente habrá oportunidades de arbitraje. Generalmente estas oportunidades de arbitraje solamente tienen cabida o lugar en grandes volúmenes y para eso tienes que estar o en un gran banco de inversión, en una gran tesorería, que te puedas aprovechar de un balance importante para ganar un pequeño margen seguro, pero lógicamente para ese pequeño margen para que te compense tienes que mover muchísimo dinero, ¿vale? Con lo cual el arbitraje, que es una técnica que se utiliza o se puede utilizar ahora mismo en los activos que conocemos, pues es insignificante o no existe prácticamente, pero podría darse a conocer o podría dar lugar si tuviéramos pues productos o nuevos productos de aquí a un futuro, ¿vale? Y aquí, primera pregunta sobre activos subyacentes y sobre la economía, que siempre lo digo. Yo, por ejemplo, un ejemplo de cobertura de riesgos. ¿Qué riesgo tiene un exportador de una mercancía que vende en dólares? ¿Qué riesgo tiene el activo subyacente? Que baje el dólar. ¿Todos de acuerdo? O sea, un exportador, yo vendo una mercancía. ¿Vale? Tiene riesgo de tipo de cambio. Pero el riesgo que es que se deprecie el dólar, ¿no? En el sentido, pues yo estoy exportando, yo vendo naranjas a Estados Unidos y él me paga ¿en qué? En dólares, ¿no? El riesgo es cuando me vaya a pagar, que es dentro de 6 meses, yo le vendo las mercancías, dice, hemos llegado a un acuerdo, y dices, oye, me vas a pagar $1.000 por mi exportación, perfecto. ¿Y cuándo te los doy? Dentro de 6 meses, ¿vale? ¿Cuánto vale el dólar hoy? 1,09. ¿Cuál es mi riesgo? Que baje el dólar, ¿no? Entonces, para cubrirme, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar futuros o vender futuros del euro dólar? He metido muchos conceptos que no tenéis por qué saberlos, ¿vale? Pero es una forma para que entendáis un poco cómo vamos a ir viendo en las clases. Van a ser muy prácticas y analizando casos reales, ¿vale? Insisto, tenemos claro que mi riesgo es que el dólar baje. Pero la cotización que yo tengo en el mercado, el par que cotiza, es euro-dólar. Y esto está a día de hoy a 1,09. Yo soy un exportador europeo que vende naranjas en Estados Unidos y me va a pagar los $1.000 o el $1.000.000 me lo va a pagar dentro de 6 meses. Y tengo el riesgo de que el dólar baje. ¿Qué significa que si el dólar baja? ¿Qué significa en términos del tipo de cambio del euro-dólar que pasaría de 1,09 a qué? En divisas aumenta, eso es. En divisas, si este baja, significa que este sube, ¿vale? Con lo cual, el riesgo es que el eurodólar se vaya a 1,20, ¿vale? Que eso significa que el euro se ha apreciado y el dólar se ha depreciado. Entonces, como bien decíais, ¿qué tengo que hacer? Comprar futuros del eurodólar para cubrir este riesgo, ¿vale? Fijaros cuál es el mecanismo. Primero identifico el riesgo que yo tengo, en este caso, de una operación comercial. Una vez que identifico el riesgo, lo traslado al tipo de cambio que hay. Y una vez trasladado eso, me voy a ver si existe un derivado, el activo subyacente, y existe, y puedo cubrir ese riesgo, ¿vale? En este caso, este cliente, yo le podría asesorar a día de hoy que hiciera un futuro a 6 meses, ¿vale? O un forward, como comentabais, a 6 meses, en la que se asegure el precio del dólar dentro de 6 meses. Y ya tiene cubierto perfectamente ese riesgo.
Claro, si el euro dólar se va a 1,60, pues ha sido fenomenal. ¿Qué pasa si se va el euro dólar a 1? ¿Vale? Pues en efecto no pasa nada, va a tener un beneficio en la operación comercial superior al que pensaba tener y una pérdida equivalente en los futuros pues del precio de contratación, el 1,095 que haya contratado a 1. Es decir, realmente lo que hace con esa cobertura es que hoy conoce ya el contravalor en euros dentro de 6 meses y ya es inamovible. Pase lo que pase, bajase o subiese, ya sabe lo que va a recibir en euros. Y eso realmente para muchas compañías, pues lógicamente es una visibilidad y algo muy importante y necesario. ¿Vale? Eso sería una explicación. Vale, ahora quiero especular, quiero invertir. Dice, quiero apostar o invertir en la depreciación del dólar. Si yo tengo que ir al mercado de futuros y quiero apostar por que el dólar se va a depreciar, que es un poco la apuesta que hay ahora mismo en los mercados de Trump. ¿Qué hago? ¿Compro o vendo futuros? Volver a pensar cuál es mi apuesta. Cuidado. Mi apuesta es que el dólar se deprecia. Quiero apostar a invertir. Si el dólar se deprecia, esto es lo más importante siempre. Yo siempre lo utilizo mucho, yo quiero apostar a que esto cae y que esto sube, lógicamente. O sea, realmente que el euro va a ir a 1,20 o a 1,30 o a 1,60. Yo quiero hacer la apuesta y dice, no me creo el dólar como moneda reserva. Creo que Trump va a querer depreciar su divisa. Y quiero hacer una inversión y quiero utilizar derivados. Entonces el cliente dice, quiero apalancarme y quiero utilizar los derivados. ¿Qué tengo que hacer? Quiero invertir 1.000.000. Compro. Tengo que comprar futuros. Es lo mismo que la cobertura de riesgos. Tengo que comprar futuros del eurodólar para hacer una apuesta, porque lógicamente, ¿cuándo me beneficio yo como inversor? Cuando el euro sube. Significa que el dólar se deprecia. Habré acertado en la inversión. Con lo cual, cuidado, son operaciones, en este caso idénticas, pero con el objetivo, pero con dos objetivos. Uno, cubrir un riesgo, en este caso de un exportador, y otro, invertir al respecto. En este caso, el riesgo ya lo he materializado, es decir, yo ya sé que ya no voy a ganar ni perder más dinero porque lo tengo materializado a un precio y en este caso tengo una posición abierta, una posición de inversión en la cual muchos clientes y nosotros también invertimos en divisas. Y, oye, yo quiero invertir, quiero estar en contra del dólar o quiero invertir, imagínate, en yenes o quiero invertir en otra divisa. Puedo utilizar los derivados y beneficiarme de ese apalancamiento. ¿Vale? Bueno, aquí también os pongo, fijaros cómo debo tomar, bueno, esto es lo que he dicho que debo tomar, un arbitraje, que sería otra opción. Imaginaos que el tipo de cambio hoy está a 1,13, el futuro a 3 meses es 1,15 y el futuro del mercado a 3 meses es 1,16. Pues lógicamente esto me indica que esta cotización que hay en el mercado es muy alta, tendré que vender este futuro y comprar sintéticamente este contrato. ¿Vale? Que eso ya os explicaría cómo se hace. Es decir, hay un desajuste entre el valor teórico y el valor de mercado, con lo cual yo tengo que vender el caro y comprar el barato. Esto voy a la cámara y lo vendo al 1,16. ¿Y cómo genero el teórico? Pues lógicamente comprando el spot, ¿vale? Y luego haciendo unas operaciones de financiación en euros para invertir en dólares. Eso ya os lo explicaré, os daré un mecanismo para que lo entendáis. Pero básicamente para que entendáis que en esto es la diferencia entre el precio forward y el precio actual, ¿vale? Otro de lo que tengo, un directivo de compañía cotizada que deja empresa o se prejubila y no puede vender sus acciones hasta dentro de un año. Asesoramiento patrimonial. Fijaros este gráfico que lo saqué hace tiempo y dije, qué barbaridad. Mira dónde está el SP en 5.100, hoy está por aquí, ya, ¿vale? Esto lo saqué recientemente, no lo saqué hace mucho, lo saqué, no sé si viene la fecha, no me acuerdo ya, pero no lo saqué hace un par de meses. ¿Vale? Entonces, fijaros dónde está. Bueno, por aquí yo tengo un directivo, os viene un cliente, soy directivo, quiero una compañía que cotiza, o sea, una compañía cotizada que deja la empresa, o bueno, que va a dejar la empresa, pero le falta un año para vender. Y dice, joder, los mercados están altísimos. Esa duda que teníamos al principio de eso, oye, ¿qué activo es adecuado? No, mira, yo ya me prejubilo, yo no quiero riesgos, yo ya he hecho todo el beneficio, encima en los mercados me voy con la compañía en máximos, ¿vale? ¿Cuál es mi riesgo que tiene este cliente? Primero, ¿qué riesgo tiene?
Lo que hay que identificar, que viene con esa duda, ¿qué riesgo tiene de mercado? ¿Que el mercado de acciones suba o que el mercado de acciones baje? Que caiga, ¿no? Vale, eso está claro, ¿vale? Dice, oye, tengo que el mercado de acciones se venga para atrás, eso es, ¿vale? Entonces, si el mercado si yo tengo ese riesgo, ¿vale? Y quiere cubrir ese riesgo, ¿vale? Tendré que hacer futuros que cubran ese riesgo. Entonces, si yo cogiese un futuro, en este caso sobre el SP, imaginaos que tuviera una compañía que es correlación 1 con el SP, es decir, prácticamente se mueve igual que el SP. ¿Qué haríais? ¿Venderíais o compraríais futuros del SP? Vendería futuros. Si compro futuros del SP, estoy apostando de nuevo al alza del mercado, ¿vale? Fijaros que os lo comenté al principio de clase. Los derivados no van a ser un problema entenderlos. Lo que va a ser el problema es la estrategia que seguimos del activo subyacente. Hay que pensarlo muy bien, ¿vale? Si yo tengo el riesgo, mi cliente tiene acciones, imaginaros, o un ETF exactamente del SP500 y no puede venderlo dentro de un año, ¿vale? Tiene acciones que con relación directa se mueven exactamente igual que el SP. Él es un directivo y ya se va a prejubilar y dice, yo ya, pues es que no puedo venderlas, pero me gustaría venderlas, pero lo que no quiero es que si hoy tengo 1.000.000 de euros, que mañana el SP caiga al 50% y en mi jubilación en vez de 1.000.000, pues me den 500.000. Para mí eso es un riesgo. Yo ya cuento con el 1.000.000, tampoco quiero mucho más. Yo ya está resultadito este bien y dice, yo quiero cubrir esto. Dice, bueno, pues vamos a hacer futuros sobre esto. Entonces, si yo compro futuros, estoy volviendo a comprar y encima apalancado la misma posición que ya tienen acciones. Estoy duplicando el riesgo. Entonces está claro que yo tengo que hacer una venta de esos futuros para poder beneficiarme de la caída y cubrir el riesgo que tengo. En este caso, como es una cobertura, si el mercado sigue subiendo, yo gano con las acciones, pierdo con los futuros. Si el mercado cae, yo gano con los futuros, pierdo con las acciones, pero yo ya hoy he materializado ese riesgo a un año. Ya sé el precio o el dinero que voy a percibir exactamente dentro de un año. Y ese es el riesgo o el mandato que el cliente me ha dado, minimizar o reducir el riesgo que yo tengo. ¿Vale? También exactamente nos pasa igual, el dueño de una compañía que no puede vender, pero que quiere asegurar su precio de venta a plazo o cubrir el riesgo que tiene su compañía. Por ejemplo, pues directivos de Tesla en un momento determinado que quieren cubrir o que quieren ver que no, pues no pueden, por ser directivos, venderlo, pues también nos pueden sugerir operaciones de estas similar, ¿vale? Entonces, bueno, pues los productos financieros, los derivados, se han creado o tienen el objetivo básicamente de crear valor a las compañías. Por eso los directores financieros, muchos de vosotros a lo mejor termináis en asesoramiento o podéis terminar dentro de tesorerías de corporaciones financieras o no financieras, de grandes grupos que gestionan los grandes riesgos de su propia compañía, que pueden ser tipos de interés, gestión del tipo de cambio, gestión de mercado, etcétera. Y son muy intensivos en el uso de derivados para cubrir todas esas necesidades, ¿no? Entonces ayuda mucho al director financiero en la gestión de los riesgos, adecuar esa gestión, pues como siempre digo, pues por ejemplo, compañías como puede ser aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas, por lo tanto, son una compañía que es muy intensiva en materia prima, que es el queroseno o productos destilados ligados al precio del petróleo, y aquellas compañías que fueran europeas, todos esos productos se pagan en dólares. Eso supone el 70% de los costos y encima tienen unos márgenes operativos pequeños. El 70% de tus costes básicamente están referenciados al precio del petróleo y al dólar. Imaginaos la volatilidad que puede tener esos costes con la volatilidad de mercados. Por lo general, los directores financieros de estas compañías utilizan derivados constantemente para cubrir riesgos, momentos o oportunidades que surgen en el mercado de petróleo, como pues puede ser una caída, pues como con el COVID o con otros procesos, y te vas a unos precios pues prácticamente ridículos y dices, oye, mira, ¿cómo no voy a aprovechar para cubrir mis compras de petróleo o en el próximo año o en los próximos 6 meses por lo menos, ¿no? Y movimientos del dólar que lógicamente le perjudica pues un dólar fuerte. El importador que tiene que comprar materia prima en dólares, lo que peor le puede pasar es que el dólar siga apreciándose y que tú necesites más de tu moneda local para pagar la misma cantidad, ¿no? Con lo cual son muy intensivos en el uso de derivados. Y esto es muy importante como servicio y gestión, ¿no? Bueno, las innovaciones pues, se han producido porque existen cambios estructurales. Lo más importante es la volatilidad. No vamos a conocer ningún producto derivado sobre un activo subyacente que no sea volátil, ¿vale? La industria financiera
Los derivados se crean a necesidad porque hay una incertidumbre o un riesgo elevado ante un activo que fluctúa de manera, pues, no solamente volátil, impredecible y de manera importante. Ante ese escenario, la industria crea estructuras o instrumentos que te permiten gestionar el riesgo de ese activo, ¿vale? Eso irá incrementando con la globalización, con los riesgos, con la incertidumbre, y por eso se crearon la necesidad de estos productos derivados, que empezaron con muy poquitos y a día de hoy tenemos en materias primas, en productos agrícolas, en productos financieros también. Es decir, la composición del mundo de los derivados cubre muchos sectores y con ese objetivo de cubrir la variación y como digamos, la incertidumbre de ese activo subyacente, ¿no? Y nos permite de esa forma obtener a las empresas que son muy intensivas en ese activo subyacente una visibilidad del coste o de la venta, el precio de venta futuro de sus productos. Fijaros, aquí os decía, fijaros todos los que hay de agricultura, de energía, de acciones, de metales, de tipos de interés, ¿vale? Decirte, son una foto estática de una cámara que tendréis acceso, ¿vale? Con lo cual es muy amplio el abanico de productos, ¿vale? Aquí hemos visto un cambio, esto solamente, pues, esto es también un poco para que conozcáis. Iniciamos el mercado de acciones o el mercado de corros, o sea, el mercado de futuros, el mercado de corros, donde ibas a los mercados, y lo habéis visto en alguna foto o en alguna película, donde ahí se negociaban, pues, por un teléfono o los mandatos que los bancos te iban dando. Luego pasamos a esas llamadas telefónicas y esto, y a día de hoy prácticamente cualquier gestor en nuestra palma, en nuestros móviles, vamos a tener acceso a los movimientos de los activos financieros en tiempo real. Vamos a poder incluso comprar, vender desde el móvil en cualquier momento con tus cuentas de valores. Es decir, tienes acceso a esa información y acceso a los mercados que los ha popularizado, también los ha intensificado, y por eso es necesario también a día de hoy, pues, multitud de profesionales que asesoren correctamente sobre el uso de estos instrumentos. Y ahí también está el rol o el desempeño que tenemos que intentar lograr que aprendáis, ¿vale? Aquí también os dejo, me gusta también, a aquellos que tengáis tiempo, pues, dos películas, una, la del Lobo de Wall Street, que prácticamente es para que sepáis que esto ya no existe, afortunadamente, ¿vale? Todas las técnicas de desregulación que existían, pues han desaparecido, los mercados están mucho más regulados, el abuso en la operativa, lógicamente puede haber casos todavía puntuales, pero ya está tan controlado, y eso ha sido gracias a la profesionalización del sector. Y esa profesionalización del sector viene, pues, no solamente como formaciones como esta, sino como la obligatoriedad, y en este máster sabéis que os obtenéis el certificado MiFID, de tener unas certificaciones que aseguran el conocimiento y las destrezas adecuadas para poder informar y asesorar o gestionar carteras de clientes, ¿vale? Entonces, bueno, esto es el ejemplo de lo que era y lo que ya no va a ser, creo, espero que así siga. Y luego me encanta la película de Big Short, ¿vale? Que es una película con grandes apuestas en el mundo derivado y que también nos va a tratar o trabajar sobre los margin call, cosas que vamos a ir viendo en clase, ¿vale? Muy bien, vale, me alegro que te haya gustado, Raúl, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son dos ejemplos muy claros, también para aquellos que tengáis tiempo y queréis verlos. De Big Short, aquello que no hayáis visto, pues bueno, prácticamente es una apuesta en la época de la crisis subprime, y que detrás hay mucho palabra, hay mucho dato académico sobre la utilización de determinados futuros y estructuras que, bueno, pues que luego saltan por los aires y provocan, pues, un movimiento significativo, ¿no? Cosas de estas es entender ese típico. También está la película Margin Call, también es muy buena para entender cómo funciona el mundo de los derivados de una manera un poco, pues, ciencia ficción, pero se acercan mucho a la realidad de la verdad financiera y que vais a aprender, ¿vale? Dentro de los mercados podemos reconocer que hay una futurización. Una futurización, a lo que me refiero, y ya esto es lo último antes de dejarlo y ya terminaríamos la semana que viene. La futurización es que dentro de los derivados, lo más fácil para la industria es que el derivado contratado sea un futuro. Y este futuro es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es un contrato estándar, conocido, una cámara, ¿vale? Hay con unas garantías ya conocidas, con unos procesos de rebalanceo diarios y unos avisos a las contrapartidas y a los clientes de la necesidad o no de las garantías. Y sobre todo de la estandarización del contrato. Los futuros tienen, en función de la cámara, unos vencimientos, pues, mensuales o trimestrales, ¿vale?
¿vale? Este viernes, por ejemplo, tenemos el vencimiento de los futuros trimestrales de mercados de renta variable. Están marcados ya a priori, son fechas estándar que todo el mundo conoce y negocia, ¿vale? Y el importe o el valor del contrato también es conocido como tal, con lo cual al estandarizar haces muy fácil la contratación porque ya sabes lo que estás contratando de manera general y es global. Para mí un contrato del futuro del SP es para mí como europeo igual que para un americano, que para un indio, para un chino, para un brasileño, para un colombiano, es exactamente igual. La cámara es la misma y es para todos exactamente igual. Con lo cual esa estandarización ha logrado, tiene sus ventajas en lo que nosotros llamamos la futurización, es decir, la conversión del mercado de derivados muy centrados o muy focalizados en el uso intensivo de los futuros, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí, que más o menos estamos en la hora prevista y bueno, yo creo que ha sido intenso para ser el primer día y aunque son muchos conceptos, bueno, yo os invito a que vayáis repasando el temario. También no nos hemos metido ni en la formulación de lo que es un futuro ni nada, simplemente yo creo que os quedéis clave con apalancamiento, que es algo que vamos a luego también la semana que viene trabajar y cuantificar cuál es el apalancamiento de un activo financiero, el plazo con esa cuestión del tipo de interés y que el derivado no es más allá que un instrumento financiero que me he creado, pero para la gestión de un activo subyacente. Y lo importante es saber, entender bien ese activo subyacente para luego gestionar adecuadamente, tanto sea en inversión como en cobertura, el uso del derivado. ¿Alguna duda antes de irnos? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Todo claro? Fenomenal, José Antonio. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Os invito, que no os lo he dicho, también a que si sois capaces de asistir a las clases con la lectura del tema que vamos a trabajar, pues va a ser mucho más enriquecedor a vosotros, creo que vais a sacar más provecho. Si venimos, como digamos, con el tema ya avanzado, por lo menos leído, ¿vale? Leído, creo que os va a dar un punto de conocimiento, de inquietud, iba a decir, que va a generar más dinamismo en la clase, que es parte de lo que vamos a buscar, ¿vale? Recordar que ya empezar de esta semana a seguir los mercados, tenemos el vencimiento futuros y tenemos muy cerca la imposición de aranceles a principios de abril, con lo cual os va a tocar un trimestre que seguramente va a ser volátil, con lo cual vamos a aprender y vamos a tener esas semanas de reflexión o ver qué está sucediendo, qué acontecimientos. Y lo último ya antes de irme, lo único malo que tenemos en nuestro sector o como digamos en la economía, que hay una parte de la humanidad y en ese discurso coherente yo puedo llegar a convenceros que 1 más 1 es 4. ¿Vale? Bueno, os deseo que tengáis una fantástica semana. Nos vemos el jueves de la semana que viene y bueno, pues cualquier cosa ya en los foros y yo luego os cuelgo directamente toda la información de hoy. Bueno, buena semana a todos.